Y nuestro versículo clave lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 16, versículo 18, y lo voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. El tema que vamos a tratar de hoy realmente es un tema muy importante, como es la palabra de Dios. Cada tema que estudiamos es muy importante, que nos ayuda a conocer más el propósito de Dios, conocer más el plan de Dios. El tema que vamos a traer el día de hoy nos ayudará a recordar a unos y otros a aprender y a entender qué es la iglesia y de quién es la iglesia. Dos cosas muy importantes: qué es la iglesia y de quién es la iglesia. Amén. Ya que por lo general se cree o se piensa que la iglesia solamente es un lugar donde vamos a orar a Dios. Aunque en cierto punto pues es un lugar donde nos reunimos nosotros, la iglesia, que somos nosotros, para adorar al Señor. Amén. Pero la iglesia es mucho más que esto, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Y debemos tener bien en claro que la iglesia es mucho más que eso. La iglesia no es solo una sociedad como muchos creen. Jesucristo habló de edificar personalmente la iglesia o esta nueva comunidad con la confesión de su señorío. Amén. Y vamos a estar viendo en esta lección 3 puntos que nos van a ayudar a poder comprender un poquito más este tema de qué es la iglesia y de quién es la iglesia. Amén. En esta tarde vamos a estar tratando 3 puntos. El primer punto que vamos a tratar en esta noche es el siguiente: la iglesia en todas partes es de Dios. Amén. El número 2, la iglesia es obra de Cristo. Y número 3, bautizados en Cristo por el Espíritu. Y así que vamos a empezar leyendo. A un hermano le pedí que me ayudara con unos versículos. Le vamos a empezar leyendo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2. Amén. El hermano que se lo di, lo puede por favor leer. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Gloria a Dios. No sé si los que nos están viendo por Facebook alcanzaron a escuchar, lo voy a leer nuevamente. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Cuando hablamos de iglesia con mayúsculas nos referimos o podemos referirnos a la iglesia de todas partes, ¿verdad? Pero cuando mencionamos la iglesia con minúsculas podemos referirnos a la iglesia local, a una iglesia, a una congregación que es parte de la iglesia de todas partes. Amén. Cuando Pablo escribió a los creyentes de Corinto, los llamó iglesia de Dios que está en Corinto. Específicamente se estaba dirigiendo a ellos como la iglesia de Corinto. En el verso 1 hay algo que llamó mucho mi atención. Pablo estaba reconociendo que el llamado que él tenía era por parte de Dios y no fue una iniciativa propia de él, ya que Pablo era Saulo, el que perseguía a los creyentes. Esto nos enseña a cada uno de nosotros que fuimos llamados por la voluntad de Dios para trabajar en la obra. Amén. Yo podría hacer una pregunta a lo mejor a cada uno de los que estamos aquí. Por ejemplo, si yo le preguntara a nuestra hermana Daisy, al servir al Señor en la obra, un día se levantó usted y dijo, voy a servir al Señor, ¿o usted cree que ese llamado nació en el corazón de Dios? Nació en el corazón de Dios. Debemos tener muy en claro que cuando el Señor hace un llamado, nosotros, por nuestras
propia voluntad no nos paramos un día diciendo, yo quiero servir a la iglesia a lo mejor como maestro, o yo quiero ser pastor, sino que tuvo que haber un llamado que nació en el corazón de Dios. Fíjate lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dice lo siguiente: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Con esto nos da a entender la palabra de Dios que nada es por casualidad. Cada uno de nosotros que estamos sirviendo no es por casualidad, no es porque de repente pasó y estamos sirviendo al Señor. O un día te levantaste y dijo, voy a ser, por ejemplo, voy a ser pastor, voy a ser evangelista, sino que ese llamado viene de parte de Dios, nació en el corazón de Dios, porque antes de que te formase en el vientre te conocí, te santifiqué, te aparté para que tú fueras mi siervo, para que trabajaras en la obra. Amén. Fíjate que hay algo muy importante que aprendí de estos versículos, que Pablo supo reconocer el llamado. Y todos sabemos de Pablo, y vamos poquito más adelante, vamos a ver quién era Pablo. Amén. En el verso 2, cuando Pablo escribió a los creyentes de Corinto, los llamó iglesia de Dios que está en Corinto. Amén. Él los estaba reconociendo como el cuerpo local del creyente que formaba parte de la iglesia de todas partes. En Corinto había una gran diversidad de grupos étnicos, religiosos, de idolatría que florecían. Había muchos templos paganos. Los nuevos creyentes tenían que lidiar con los hábitos y actitudes profundamente arraigados en sus vidas. Por esta razón, Pablo les estaba recordando que ellos habían sido o son santificados, o habían sido santificados por Cristo. O sea, habían sido apartados y llamados a ser santos. Si nos ponemos a ver a nuestro alrededor, creo que en la actualidad podemos decir que se viven los mismos tiempos. Podemos ver que hay diferentes movimientos que enseñan sus doctrinas, diferentes tipos de doctrinas, ¿me entiendes? Entonces podemos ver que los tiempos no son muy diferentes. Muchos de nosotros crecimos en otros templos, en otras iglesias que no eran iglesia de Dios, que no eran iglesia de Jesucristo mismo. Y el Señor nos sacó de allí, nos apartó, nos santificó. Tal vez al principio nos costó trabajo deshacernos de esas costumbres que teníamos arraigadas, pero el Señor nos apartó y nos santificó. Amén. Al llamarlos iglesias de Dios, Él estaba indicando que la iglesia es obra de Dios y no de Él. Que Él solo era un instrumento de Dios para edificar a su iglesia. Amén. Fíjate, realmente esto impactó mi vida. Impactó mi vida al poder entender, por ejemplo, la vida. Todos sabemos que Pablo fue un gran hombre que hizo sus viajes misionarios con los cuales levantó iglesias, levantó congregaciones, pero fíjate que él supo reconocer que era obra del Señor mismo. Es obra del Señor, y él supo entender muy claramente, ¿verdad? Esta verdad la tenemos que tener bien clara, todos los líderes que el Señor ha puesto al frente de la iglesia, de que no somos dueños nosotros. Amén. Podemos llamarnos administradores, trabajadores del Señor. El Señor nos da esa bendición, nos da ese privilegio de poder trabajar en la obra, pero debemos tener muy claro que la iglesia le pertenece al Señor. Amén. Él fue el que pagó, y pagó con precio de sangre por su iglesia. Amén. Sino que la iglesia pertenece a Jesucristo, el cual pagó por ella. Que nosotros solamente somos instrumentos que el Señor usa para edificar su iglesia. Y debemos sentirnos privilegiados de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos privilegiados? Amén. Debemos de sentirnos privilegiados. No escuché muchos amenes, pero debemos sentirnos bien privilegiados de formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Amén. Amén. Este principio o esta verdad le quedó muy clara al apóstol Pablo, como lo mencioné, ya que supo reconocer que la iglesia era obra del Señor. Que cada una de las iglesias que levantó era obra del Señor. Amén. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo Él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 2 de la carta de los Efesios, en los primeros versos, si leyéramos los primeros versos, los voy a estar nomás parafraseando. Pablo empieza hablando que todos nosotros, estábamos viviendo según las corrientes del mundo. Amén. Conforme a la voluntad de la carne. Amén. Por eso les mencionaba que en los tiempos que Pablo estaba predicando, no son muy diferentes a lo que nosotros vivimos. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo de la misma manera? Como la palabra dice, conforme a la voluntad de la carne, y por consecuencia estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Pero también habla de la misericordia de Dios. Amén. Para con nosotros y de la gran amor que el Señor tiene con nosotros. Y a pesar de nuestra condición, Él nos salvó, nos dio la salvación por gracia. Amén. En el verso 19, que es el que acaba de leer nuestro hermano Trinidad, dice lo siguiente. Dice que por lo tanto, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, o los que eran parte del pueblo de Dios, solamente se consideraban, amén, se consideraban como miembros de la familia, del pueblo de Israel, solamente a los israelitas. Amén. Y eran todos aquellos que eran descendientes de Israel. Eran los que se consideraban como israelitas, que tenían ahora sí, como dice, la ciudadanía. Amén. La ciudadanía de Israel. Por lo tanto, los gentiles estábamos destituidos de esta posición. En otras palabras, estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel y alejados del pacto de la promesa. Cada una de las promesas que está registrada en la palabra de Dios, cada uno de nosotros sin Cristo estábamos fuera. Amén. Sin esperanza y sin Dios. Pero ahora no somos considerados así, sino que se nos ha incluido en la familia de Dios y pertenecemos a la patria preparada por Dios. Y es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que derribó las enemistades de separación y mediante la reconciliación con Dios, mediante la reconciliación de ambos pueblos, hizo un solo cuerpo, matando la enemistad que había entre nosotros. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esa enemistad que había del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y los gentiles, fue rota. Y cuando venimos nosotros a los pies de Cristo, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y somos sellados por el Espíritu Santo, se rompe esa enemistad que había. Y ya de los dos pueblos se hace uno. Y aquí viene la buena noticia, que todas esas promesas que están escritas en la palabra de Dios, ¿qué creen? Amén. Son de cada uno de los que creen en esas promesas. Cada una de las promesas, mi querido hermano, también que nos estás escuchando, que estás escuchándonos allá, después de haber recibido la salvación de nuestro Señor Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la iglesia, y cada una de las promesas que están en la palabra de Dios son tuyas si tú has aceptado al Señor Jesucristo. Cada una de las promesas que tenemos en la Biblia son para nosotros, porque somos hijos de Él. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mírate, qué bendición. Qué bendición, dice la palabra, que estábamos sin Dios y sin esperanza.
Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él nos toma, amén, nos hace su pueblo, paga nuestra deuda, nuestros pecados, nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Él pagó por el precio y nosotros lo que tenemos que hacer es únicamente creer en Él. Creer en Él, porque dice que la salvación es por gracia. Amén. Todas las promesas son para ti y son para mí. Amén. En el verso 20 dice que ahora somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. El apóstol Pablo habla a los creyentes como miembros de la iglesia. Amén. Y él hace alusión a un edificio, el cual está fundado con materiales sólidos. Amén. Y esto se refiere, este fundamento se refiere a, cuando habla de los apóstoles y profetas, se refiere a las enseñanzas. Amén. A las enseñanzas que los apóstoles y profetas nos dieron, que fueron de parte de Dios. Amén. El hecho de ser parte de la iglesia significa que nuestras vidas están edificadas sobre el crecimiento, sobre el conocimiento de la palabra dada por los apóstoles y profetas, sin olvidarnos de algo muy importante, que Jesucristo es el fundamento, que Cristo es la piedra angular. Amén. ¿Qué vendría siendo la piedra angular? Una piedra angular es la que se colocaba en las esquinas para unir dos paredes y fortalecerla. Era un fundamento o base. Se usaba esto. Entonces Jesucristo es el mero fundamento. Amén. Los católicos han defendido que Pedro es esa piedra basándose en la cita que acabamos de leer: sobre esta roca edificaré, debido a que su nombre significa roca. Amén. Pero no es así, porque ningún versículo respalda esto. Jesucristo es la roca. Amén. Lo podemos encontrar desde el Antiguo Testamento, podemos encontrar que Jesucristo aparece allí como la roca, y lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Amén. Pero Jesucristo no se estaba refiriendo a Pedro, sino a la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. No hay ningún fundamento bíblico que sostenga que Pedro era la roca sobre la cual el Señor iba a edificar su iglesia. Amén. Pedro jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva, pero él no era la roca sobre el cual se iba a ser fundada la iglesia. Amén. Isaías capítulo 28, versículo 16 dice lo siguiente. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, nuestro Salvador. Amén. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 también dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Amén. Entonces quiere decir que este fundamento ya estaba. Amén. Ya estaba. Debemos tener en claro que el fundamento de los apóstoles y profetas no es otro más que también el de Cristo Jesús. Es el fundamento de ellos mismos, es el fundamento de la iglesia. Amén. Entonces nosotros los cristianos venimos a ser como piedras, como ladrillos que forman este edificio que el Señor está edificando, que es de la iglesia de Dios. Fíjate lo que dice Pedro. Hasta mismo Pedro, unos se lo están atribuyendo a él, y Pedro estaba reconociendo que él no era la piedra, sino que la piedra era Jesucristo mismo, ¿verdad? Él mismo reconoció quién era esa piedra, quién era ese fundamento. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: acerquémonos pues a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo por medio de Jesucristo. Amén. Fíjate cómo dice la palabra: piedra que fue desechada. Entonces los que no creen que Jesucristo es el fundamento, están desechando la piedra, están desechando el fundamento. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Amén. ¿Quién vive, hermanos?
Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén, gloria a Dios. En su primera epístola a los Timoteos, Pablo describe a la iglesia como la iglesia del Dios viviente. La mención de Dios como el Dios viviente es una de las formas en que la Escritura señala la diferencia entre el único Dios verdadero y los falsos dioses. Amén. Porque nosotros creemos en un Dios vivo. Amén. Los ídolos no tienen poder para hacer cosa alguna a favor de quienes les adoran. El Dios viviente obra constantemente en su iglesia. Amén. Y a través de ella, puesto que la iglesia vive, porque Dios vive, porque Cristo vive. Amén. Es más que una organización, como lo quieran llamar afuera, lo quieran llamar, pero somos más que eso. Amén. Somos un organismo vive, porque nuestro Señor Jesucristo vive. Amén. Así que realmente estamos bendecidos de que seamos parte de la iglesia de Dios y que creamos en un Dios vivo. Amén. Un Dios, nuestro Señor Jesucristo, que murió en una cruz. Amén. Que murió en una cruz, pero que también resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Él vive, Él está vivo. Amén. Así vamos a entrar a nuestro punto número 2. Nuestro punto número 2 se titula: la iglesia es obra de Cristo. Amén. A un hermano le di un pasaje en Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, si me lo puede leer por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, hermano, muchas gracias. Aleluya, amén. En Mateo capítulo 16, versículo 13, Jesús hace a sus discípulos una importante pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús. ¿Quién es? Después de que ellos respondieron, unos dices que eres un profeta, uno dices que eres Isaías, otros dicen que eres Juan el Bautista. El Señor les hace otra pregunta. ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Y la Iglesia de Dios Ministerios de Salvación, ¿quién dice que es Jesús? El Hijo de Dios. Amén. El Cristo, el Hijo del Dios Viviente, nuestro Salvador. Amén. Aleluya, amén, amén. Le hizo otra pregunta: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Pedro le respondió identificándolo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Como respuesta a la confesión de Pedro, Jesús dijo que él edificaría la iglesia, su iglesia, sobre la confesión de fe de él como el Mesías, como el Salvador, el Hijo de Dios. Amén. Además de ser la piedra viva y el fundamento de la iglesia, así como lo presenta Pablo en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Y Pedro también lo reconoció como piedra viva, como les mencioné anteriormente. Pedro también supo reconocer que Cristo era el fundamento, que Cristo era la roca, la piedra. Amén. Si la iglesia es de Él, la pregunta es, si la iglesia es de Él y Él es el quien la edifica, ¿tú crees o creemos que haya alguien que pueda impedir que la iglesia siga? Sí. Nadie, mi hermano. Nadie puede impedir porque la iglesia es obra de Dios mismo, obra de Jesucristo mismo. Dios Padre.
Ya dice la palabra que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Amén. Ok. En el libro de los Hechos encontramos unos cuantos ejemplos sobre la labor de Cristo edificando su iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Eso fue después del primer discurso de Pedro. El primer sermón, la primera prédica de Pedro, dice que en aquel entonces fueron 3,000 personas las que recibieron la palabra del Señor y los que fueron bautizados. Amén. Y eso fue obra del Señor, puesto que la palabra también lo dice en el versículo 47, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadió? El Señor añadió a los que deberían ser salvos. Entonces esto quiere decir que esto es obra del Señor. Debemos tener bien claro que el Señor es el que obra, el que obra en la iglesia. Amén. En Hechos capítulo 4, versículo 4 también nos dice que el número de los creyentes que habían en Jerusalén habían crecido hasta ser como 5,000. A medida que se expandía el impacto del mensaje del Evangelio, los que creían en el Señor aumentaban más y más, tanto hombres como mujeres. Además de esto vemos en Hechos capítulo 6, versículo 7, que el número de los discípulos se estaba multiplicando grandemente en Jerusalén. La palabra también registra que hasta sacerdotes judíos, amén, creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así vemos cómo Dios estaba obrando en la edificación de su iglesia. Amén. Fíjate que esta verdad que la palabra registra, como les mencioné al principio, así como debemos reconocer que la iglesia es de Dios, también debemos reconocer que Él es el que hace la obra, mi hermano. Amén. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, puede haber grandes predicadores, puede haber grandes maestros. Amén. Puede haber gran liderazgo. Pero como dice la palabra en Salmos 127, dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, mi hermano. Hermano, aquí podemos tener en medio de nosotros grandes predicadores, pero si el Señor no está obrando en medio de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, es en vano nuestro trabajo. No sirve, mi hermano, porque debemos tener bien claro que nuestro fundamento es Jesucristo y que su Espíritu Santo es el que está en medio de nosotros, ayudándonos. Amén. Él es el que está obrando. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué podemos aprender también de esto, mi hermano? Que en medio de nosotros no hay arrogancia. Que no hay arrogancia ni altivez. Que el Señor nos ha bendecido con un don. Y que el Señor se ha movido grandemente, nos ha usado como instrumentos. Que nunca lleguemos a la arrogancia de decir que es por nosotros. Amén. Al contrario, demos la honra a nuestro Padre Celestial. Que tengamos ese privilegio de ser usados en la obra del Señor. Y esto nos invita también a la palabra que siempre reconozcamos a nuestro Señor lo que Él es. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo también en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Creo que ese sí se lo dio mi hermano. Amén. Por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad,
y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Muchas gracias, hermano. Y con esto empezamos el punto número 3. Amén. Bautizados en el Espíritu. Fíjate que en estos versículos Pablo empieza o inicia expresando la felicidad de saber de la obra, que la obra de Dios, de la obra que el Señor había hecho en esta iglesia, al convertirlos de las tinieblas a la luz. Amén. Él estaba contento por la obra que el Señor estaba haciendo allí. En el versículo 16 dice la palabra que Pablo no cesaba de dar gracias a Dios, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Amén. Él estaba contento y no daba de dar gracias a Dios. Amén. ¿Esto se les hace familiar aquí entre el medio de nosotros? Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros pastores, verdad, dando gracias a Dios por esta congregación? ¿Cuántas veces hemos escuchado cómo ellos se sienten tan contentos y cómo agradecen a Dios por esta obra que el Señor ha hecho en medio de nosotros? Muchas veces ellos han testificado la alegría que ellos sienten y dan gracias a Dios por la obra que está haciendo. La hermana ha testificado en ocasiones que cuando ellos van a sus reuniones distritales, le preguntan acerca de la congregación y ella pues le da gusto compartir cómo gracias a nuestro Padre Celestial estamos aquí con unos hermanos que nos amamos, que trabajamos, que somos humildes, que buscamos la presencia de Dios, porque también hemos visto a ellos han motivado también para que nosotros busquemos la presencia de Dios. Y esto les da gusto. Así Pablo estaba contento. Él estaba contento al ver cómo el Señor estaba obrando en medio de la iglesia. Amén. El versículo 17, Pablo ora por ellos para que ellos lleguen a conocer y a comprender cada vez más las riquezas espirituales y el poder espiritual que acompaña la obediencia del llamado a seguir a Jesucristo. En primer lugar, Pablo pide que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira lo que estaba pidiendo Pablo. Él estaba pidiendo que el Señor diera espíritu de sabiduría. Y es algo, una petición muy buena de parte de Pablo. Y lo podemos ver también nuevamente, voy a mencionar a nuestros pastores. ¿Cuántas veces, yo estoy seguro que muchas veces, en muchas ocasiones han pedido lo mismo, tanto para ellos, pero también como a la iglesia, a los líderes que están aquí. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ya lo tenemos por hábito, que cada vez que yo, por ejemplo, voy a dar una enseñanza, siempre le pido al pastor que ore por mí. Amén. ¿Me entiendes por qué? Porque yo sé que en el deseo del corazón de Él también está esa petición delante del Señor. A lo mejor desde antes de que estemos aquí, Él está pidiendo y están orando por cada uno de los maestros. Yo también cuando estoy allá y que uno de mis hermanos va a dirigir la enseñanza, yo también le pido al Señor, Señor, dale sabiduría a mi hermano. Y es una petición que Pablo estaba pidiendo al Padre Celestial que diera ese espíritu de sabiduría. Amén. Que acompaña la obediencia del llamado a seguir a Jesucristo. Hermanos, este es el deseo de Dios, y es que todos nosotros conozcamos la palabra, que tengamos sabiduría. Sin embargo, esto no se logra por medios académicos, lo que mencionaba anteriormente. Puede haber hermanos que tengan gran facilidad de poder expresarse, que tengan conocimiento en diferentes áreas, pero la sabiduría que proviene de Dios no la podemos encontrar ni en los libros, hermanos. La encontramos en su palabra, y el Espíritu Santo es la que nos revela, la que nos enseña, la que nos ministra, la que nos dirige. Él es el que da, y lo podemos ver también en la Biblia, en la vida de Pedro. Pedro no era un hombre con conocimiento, era un hombre que era pescador, pero cuando lo vemos después de Pentecostés predicando y hablando, dice que todos se quedaron atónitos.
que se quedaron sorprendidos que este hombre que no era de letras estaba hablando con una autoridad porque era el Espíritu Santo el que le estaba dando sabiduría. Amén. Gloria a Dios. En el verso 19 Pablo expresa la supremacía de Jesús, puesto que el Padre lo había resucitado entre los muertos y lo había sentado a su diestra, exaltándolo con poder y con autoridad sobre encima de todo. Desde esta exaltación, Jesús es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Pero qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? Significa que Cristo es el que dirige a la iglesia. Por tanto, ésta recibe su vida y Él obra por medio de su cuerpo. De la misma manera que nosotros vivimos y obramos físicamente a través de nuestro cuerpo. Amén. En el Primera de Corintios capítulo 12, ¿se lo dio a un hermano? ¿Sí? ¿Me lo puede leer por favor, hermano? Por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. En estos versículos Pablo nos dice que así como el cuerpo humano, él hace referencia al cuerpo humano, tiene muchos miembros que realizan diferentes funciones, así la iglesia del Señor es un solo cuerpo compuesto por diferentes miembros con diferentes dones, con diferentes habilidades, pero como partes de un mismo cuerpo trabajan en unidad con un mismo propósito. Igual nosotros, mi hermano, somos un cuerpo. Ahí usó el ejemplo del cuerpo, tenemos diferentes miembros, tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, tenemos 2 orejas, etcétera, etcétera. Pero cuando realizamos una función, por ejemplo, si yo quiero levantar un objeto pesado, si lo trato de levantar con una sola mano, no va a ser posible. Pero si agarro mis 2 manos y me apoyo con mis pies fuertes, voy a poder hacerlo. O sea, todo el cuerpo, aunque tengamos diferentes miembros, trabajamos en conjunto para lograr un mismo propósito. Amén. De la misma manera la iglesia, somos diferentes, somos un cuerpo, pero somos diferentes miembros con diferentes capacidades, habilidades, dones, pero todos trabajamos en unidad. Amén. Con un mismo propósito. Amén. El Espíritu Santo obra para regenerarnos cuando recibimos la salvación, en cuyo momento el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Bautizarnos significa sumergir. Podríamos decir que somos bautizados por el Espíritu Santo o en el cuerpo de Cristo cuando nos sumergimos en el cuerpo de Cristo. O sea, formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. De manera que si un miembro padece, vamos a leer, perdón, aquí me equivoqué, vamos a leer otro versículo que se encuentra en capítulo 12, versículo 26 al 27. De manera de que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Entonces, primeramente entendimos que somos diferentes miembros, pero que somos parte de un mismo cuerpo. Diferentes habilidades, diferentes dones, pero que trabajamos en conjunto, en unidad, con un mismo propósito. Amén. Ahora, como cuerpo de Cristo también nos dice que debe haber unidad. Amén. Que debe haber armonía. Si alguno de nuestros miembros está sufriendo o está pasando por alguna dificultad, como somos parte de la familia de Dios, somos parte de la iglesia de Jesucristo, somos parte del mismo cuerpo de Cristo, quiere decir que si uno de nuestros hermanos está pasando dificultad, nosotros no debemos ser indiferentes a lo que están pasando, cada uno de ellos. Así que como hermanos, si un hermano está en victoria, está gozoso por alguna victoria que el Señor le ha dado, como cuerpo de Cristo, debemos también gozarnos con lo que el Señor
ha bendecido a nuestro hermano. Nos está hablando más que nada de la unidad que debe haber en todos sentidos, tanto de trabajo, pero también que haya esa armonía en el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a ir terminando con lo siguiente. Con esto va a ser mi conclusión. Y voy a empezar con lo siguiente. Yo creo firmemente que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos un llamado de Dios para ser usados como instrumentos para la edificación de su iglesia. Amén. Yo lo creo firmemente. Yo creo que el Señor no puso a nadie sin ningún propósito. No creo que en la iglesia de Dios haya alguien que el Señor no lo haya levantado con un propósito. El Señor ha levantado a cada uno con un propósito o tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Que así como la vida de Pablo y de Pedro, por mencionar algunos ejemplos, así Él puede usar nuestras vidas. Ellos no fueron muy diferentes a nosotros. En el libro de los Hechos encontramos a Saulo, conocedor de la ley, discípulo de Gamaliel, celoso de Dios, pero perseguía a la iglesia, a los creyentes. Amén. Dice la palabra que Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, pero que dice que cuando tuvo el encuentro con el Señor, cuando iba a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor, dice la palabra que Pablo ya no fue el mismo. Amén. Ese encuentro con el Señor marcó en la vida de Saulo un antes y un después, un nuevo comienzo. El encuentro que tuvo con el Señor cambió su vida por completo. Saulo ya no era el mismo. El Señor le había cambiado su vida, le había dado una nueva identidad, lo llenó con el poder de su Espíritu Santo. Hasta de nombre lo cambió. Cuando decimos lo cambió de identidad, ya le puso un nuevo nombre, Pablo. Amén. Pablo fue un instrumento que el Señor escogió para llevar su nombre ante la presencia de gentiles y de reyes. Por otra parte, la vida de Pedro, un hombre humilde, pescador, que cuando el Señor le dijo, ven en pos de mí, no dudó en dejar sus redes y seguirlo. En los evangelios encontramos a Pedro, a lo mejor como algunos de nosotros. Amén. Era un hombre impulsivo, que se movía por emociones. Amén. Dice, en una ocasión el Señor dijo que un día todos se escandalizarían de él. ¿Y Pedro qué dijo? Señor, aunque todos se escandalicaren de ti, dice, yo no voy a escandalizar de ti. Amén. Después vemos a Pedro negando al Señor. Vemos a Pedro negando al Señor, así como el Señor se lo había dejado de saber. Amén. Negó al Señor, como el Señor lo había dicho. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él se presentó a los discípulos, dice que por 40 días, y les recordó la promesa del Espíritu Santo. Amén. Ante todos los errores de Pedro, él obedeció la palabra que Jesús le dijo, que no saliera de Jerusalén y que esperara la promesa del Espíritu Santo. Tal vez Pedro en su momento no comprendió estas palabras o de qué se refería cuando hablaba del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quería decir el Señor? Recordemos que en los evangelios encontramos muchas veces que los discípulos no comprendían, no entendían lo que el Señor hablaba. Amén. Mas aún así obedeció la palabra y se mantuvieron unidos, orando y alabando al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de esto, Pedro ya no fue el mismo, ni los que estaban con él. Y lo podemos ver en el primer discurso. Aquel Pedro ya no era el mismo. Algo había pasado en la vida de Pedro. Pedro fue transformado. Fue preparado para salir a predicar el Evangelio. Pedro, cuando salió a dar su primer sermón, Pedro ya no era aquel que se movía por emociones,
sino que se movía por el poder del Espíritu Santo. Y lo podemos ver hasta las mismas palabras como lo registra la Escritura. Vemos a aquel Pedro hablando con una autoridad. Pedro ya no era el mismo. El Señor lo había preparado y lo estaba usando como un instrumento en la obra del Señor. Al tomar en cuenta estos dos ejemplos que les he presentado, nos damos cuenta que nosotros no somos muy diferentes a ellos. Ellos no tenían superpoderes ni nada de eso. Vamos a dirigirnos a Pedro. Pedro no estaba capacitado, pero cuando lo vemos que el Señor lo tomó a este hombre, wow, lo vemos de una manera impresionante. La pregunta viene siendo aquí: ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Uno, dos, nomás escuché 3. Voy a repetir, a lo mejor no escucharon. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Tal vez algunos digamos amén y solo nos quedemos en amén y ya quedó. Amén. Solamente quedó el deseo. Ahora, otros pueden decir, esto no es para mí. No es para mí, pero fíjate, en la iglesia, en la palabra encontramos tantos ministerios que hacer, mi hermano. No solamente de enseñanza ni predicador. Amén. Pero hay unos que todavía dicen, esto no es para mí. Amén. Heme aquí, Señor, pero envía a otro que lo haga. Yo no quiero hacerlo. Pero fíjate, más que nada es que no se atreven a tomar el reto porque saben que va a haber batallas. No es fácil. Pero saben una cosa, lo que yo he entendido, nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, como iglesia, como miembros de la iglesia, que la batalla más grande que nosotros tenemos como hijos de Dios son contra nosotros mismos. Hay una batalla que tenemos con nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque sí le creemos al Señor, le creemos, pero tenemos malos hábitos. Amén. Tenemos falta de dominio propio y somos indisciplinados. Amén. Creemos en el llamado, pero no tenemos el dominio propio. Amén. Tenemos malos hábitos. Amén. Dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Algunos quieren que el Señor les revele y quiere saber cómo usarlos. O a lo mejor te has preguntado, ¿en qué puedo usar el Señor o cómo me puede usar el Señor a mí? Puedes preguntarle. Amén. Puedes preguntarle. Pero hay otros que simplemente no quieren trabajar o no quieren comprometerse. Tal vez el caso tuyo no sea ese. Tal vez no comprendes cuál es tu llamado. Mira, cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor, dice la palabra que él temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Por qué no nos atrevemos a preguntarle al Señor? Si tú no sabes cuál es tu llamado o dónde te quiere usar el Señor, ¿por qué no le preguntas como le preguntó Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. El Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Tú tal vez has sentido en tu corazón ese llamado de parte de Dios, pero no sabes cuál es. Tú puedes preguntarle, como le preguntó Pablo. A lo mejor él te va a decir, levántate y entra en mi presencia. Y mi Espíritu Santo te dirá lo que debes de hacer. Amén. En otras palabras, métete en mi presencia y mi Espíritu Santo te dirá lo que tienes que hacer. Si realmente queremos ser usados por Dios, debemos meternos en oración, meditar en la palabra y ayunar. La oración, hermanos, es para tener una relación con Dios. La palabra, para conocer la voluntad de Dios. Y el ayuno, hermano, para someter a la carne. Para someter a la carne, como somos indisciplinados. En la iglesia, muchos no participan o muchos no quieren ser parte de tener un compromiso. ¿Por qué? Porque a veces nos falta disciplina. Porque no es fácil. Se necesita trabajar. Nos hace falta disciplina y además hay malos hábitos. Amén. Hermano, los discípulos tenían ganas de orar cuando el Señor les dijo, acompáñenme a orar, aunque sea un momento. El Señor necesitaba que lo acompañaran a orar un momento. Ellos lo deseaban, pero a lo mejor no tenían ese hábito. El Señor hacía todo. Amén.
Dice, en verdad el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos malos hábitos, no tenemos los buenos hábitos de orar, de buscar la presencia del Señor. Entonces no se nos va a revelar nada. ¿Por qué? Porque las más grandes batallas, yo pienso, como hijos de Dios, son con nosotros mismos, malos hábitos, hermanos. Entonces Amén. es tiempo que entremos Santo en Dios. oración. Cuando determinamos hacer estas cosas con todo nuestro corazón, el Espíritu Santo que conoce nuestros corazones nos ayudará, porque dice la palabra que Él es nuestro ayudador. Él nos dará la victoria, y cuando estemos llenos del Espíritu Santo vamos a empezar a manifestar el fruto en nuestras vidas. La vieja naturaleza muere, amén, y sale la nueva naturaleza, la nueva criatura. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, mi hermano, empezamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Empezamos a amar de verdad, empezamos a tener gozo, empezamos a tener paz, empezamos a tener mansedumbre, bondad, dominio propio. ¿Y por qué es importante todo esto, mi hermano? El Señor no va a usar una persona que no tenga amor, que no tenga gozo, amén, que no sea paciente, que no tenga templanza. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a empezar a manifestar frutos, rasgos que nos asemejan a Cristo. Y cuando es entonces cuando vamos a estar listos para que el Espíritu Santo nos habilite, nos capacite, regalando lo que son los dones. Los dones. ¿Cuántos quisieran ser usados? Y es cuando el Espíritu Santo nos va a dar nuestros dones. Va a dar que no te asombres que el Señor tenga preparado, por ejemplo, a ti el don de sanidad, el don de ciencia, el don de exhortación, el don de servicio, el don de profecía, etcétera, etcétera. A lo mejor el Señor tiene preparados esos dones para nosotros, mi hermano, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que nuestra vieja naturaleza muera por completo y que la nueva criatura nazca, que podamos reflejar el fruto del Espíritu, rasgos que nos asemejen a Cristo. Y así el Espíritu Santo nos va a capacitar, dándonos dones y talentos para trabajar en la obra del Señor. Amén. Aquí si tú deseas servir al Señor, el Señor nos ha dicho cómo. Que el Señor los bendiga. Recordamos que la iglesia es de Dios y que la iglesia permanece porque Él obra en nosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Fue un placer estar con ustedes.